empezar mencionando el trabajo con, pues, Adrián Ladrón, con el que ya habías trabajado, ya habías coincidido hace algunos años en el cortometraje de Bicho, y que también es un proyecto también muy pequeño, dos actores, un mismo espacio, también diálogos muy contenidos, ¿no? Muy íntimo todo. En esa ocasión, ¿cómo fue el trabajo con Adrián? Que bueno, pues ustedes mantienen, ya no es un corto, ahora es un largometraje, y bueno, pues es bastante intenso lo que va ocurriendo, va subiendo de intensidad en el transcurso de la película. Entonces, ¿cómo fue el trabajo con Adrián? Pues sí, como dices, Adrián y yo ya nos conocíamos, trabajamos en Bisho y trabajamos en una obra de teatro que se llama Edipo Nadie es Ateo, que justamente ahora reciente fuimos a España a presentarla. Y entonces, bueno, hay un nivel de confianza, o sea, yo le tengo una confianza a Adrián, pues de muchos años, ¿no? Y además una admiración muy grande. Adrián me parece de los actores más potentes de este país. O sea, sin duda alguna. Desde que llegó al casting, yo dije, va a ser él. O sea, Adrián tiene una manera de vivir sus personajes y de entrar en como la psique de los personajes que es magnética. O sea, me encanta a mí lo que Adrián hace, me encanta. Y bueno, lo que fue muy interesante con todo y lo que nos conocemos y nos queremos en esta película, en el proceso, fue que una de las cosas que Lucía nos dijo fue, bueno, nunca trabajamos Adrián y yo juntos en los ensayos. Lucía trabajaba conmigo sola y con Adrián por separado, o sea, nunca nos juntó y teníamos estrictamente prohibido compartir información. Y como que a Lucía le da risa porque dice, yo sabía que ustedes eran muy amigos y como que uno no sabe si eso te va a jugar en contra o a favor, porque para ella era muy importante que él y yo no nos comunicáramos. Y decía, pero son tan apasionados de la actuación que sé que no van a romper la regla porque iría en contra del proceso. Entonces, como que sabía que no lo íbamos a hacer. Entonces, nunca trabajamos juntos. De hecho, Adrián y yo no conocíamos el guión hasta que lo empezamos a filmar. Nos daban las escenas un día antes para estudiarlas. Había cierta información, era como un juego muy divertido que Lucía tapaba para Ujú. que no, o sea, él iba descubriendo el personaje de él iba descubriendo mm, con, como más pronto lo que estaba pasando que el mío, ¿no? Porque cuando él lo descubría y lo cree, me lo tiene que comunicar a mí, ¿no? Y entonces yo ahí no sabía, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Entonces, pues eso, no trabajamos juntos, no trabajamos con un guión, lo que trabajamos fue la construcción de los personajes por separado con Lucía y en el set nos encontrábamos. Un poco así, y pues así, Un poco como los propios personajes que se como los... conocen por primera vez, ¿no? Un poco también para dar esa sensación, ¿no? De que son personas ajenas, ¿no? Y desconocidas, ¿no? Sí, y ahí como que Lucía siento que fue muy, como que siguió su intuición y eso es padrísimo cuando pasa con una directora, decir, el proceso afecta el resultado y los sistemas de producción también. El proceso afecta el resultado y ella quiso llevar ese proceso en particular con esta película. No es que ella trabaje así, es que en esta película ella quería construir los personajes separados, como existen en la realidad de la ficción, digamos, construir sus circunstancias de manera muy solvente, muy concreta, para producir el encuentro. Y por supuesto, no nada más tiene que ver con la espontaneidad y con la sorpresa de la actriz, porque eso solo te dura una toma. Pero ese registro actoral era importante para sostenerlo después en las repeticiones, porque ahí se abría un juego y era muy padre. ¿Tú cómo llegas al proyecto? ¿Qué es lo que te interesa de este proyecto? Y ahorita que mencionas este proceso de Lucía, que por primera vez usaba esta dinámica, para ustedes como actores, o por ejemplo para ti como actriz, ¿qué tan difícil es? Que, pues, justamente no voy a ensayar con mi compañero, hasta voy a enfrentármelo, topármelo hasta la filmación, no conozco mucho el guión y va a haber sorpresas. ¿Qué tan complicado o no puede ser para una actriz? Híjole, pues, o sea, yo llego al proyecto por un casting, ella me invitó a un casting, ella hizo los castings desde su primera faceta, cosa que no es habitual en la dirección, lo cual también me hablaba de alguien que sí está muy interesada en ver cómo
qué aparece de las actrices que castean y de los actores que castean en el casting, que con lo que ella siente que puede espejear un buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué por un casting, después ella fue a ver una obra que yo tenía en ese momento, eh, y creo que hay algo entre mis circunstancias personales y cómo yo trabajo y soy que hizo como una buena comunicación con Lucía. Y cuando me dijo lo del guión, lo de que si estaba yo dispuesta a trabajar sin guión, y además, luego uno dice, más pronto que hay un hablador que un cojo, porque yo siempre decía, yo jamás voy a trabajar sin, yo tengo que saber, o sea, como que yo tenía eso. Y de repente me lo dijo, y por supuesto, yo estoy, pues me he formado en el teatro, y ese es mi lugar como creativo más potente probablemente, o donde yo he encontrado mucho lugar de expresión, pero tenía muchas ganas de hacer cine, o sea, el cine me gusta mucho, me gusta la actuación, entonces yo no creo en esta cosa de que si las actrices de teatro, de cine o de tele, o sea, una actriz ¿no? es una actriz y te puedes adecuar a ciertos lenguajes. Tampoco creo que haya una diferencia muy grande de actuar en el teatro y en el cine. Pienso que todo eso no es cierto, pero bueno, cada quien. Es como un mito, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Eh? Es como un mito un poco esto de las diferencias entre actuación de un No, formato u otro, ¿no? uno tiene que entrar con verdad a las cosas y el formato, pues es otra discusión, ¿no? Pero bueno, ciertamente como que me había quedado muy prendida del cine y como que tenía muchas ganas de explorarlo. Y bueno, Póstumo llegó a como un regalo enorme, como decir, estaba en eso y de repente aparece un personaje de este tipo con el que sé que puedes jugar, como que no nada más es ser natural, hay que construir un personaje y la necesidad de Lucía de construir un personaje en el cine, de lograr acercarte tanto con la cámara a sus reacciones, como lograr esa intimidad casi voyerista con los personajes, pues me emocionó mucho, la verdad, mucho. Construir justamente un personaje como Dolores, como esta ¿Perdón? cineasta. ¿Cómo es justamente ese proceso de construir a un personaje como Dolores, esta cineasta malograda, deprimida, con problemas de alcohol? ¿Cómo es construir ese personaje? Pues había que contrastarla, ¿no? Porque también creo que es muy vital, por ejemplo. O sea, Ujú. también creo que es un personaje, o sea, como que estaba toda esta capa oscura, pero yo siempre pienso, ¿dónde están los impulsos vitales? Porque es difícil actuarlo un personaje que está en un estado tan oscuro. Las personas, pienso yo, que quieren estar bien. Nadie quiere estar mal. Nadie se la quiere pasar mal, nadie quiere llorar, o sea, nadie. Tú estás buscando como cosas que te salven. Y siento que era muy importante encontrar y fortalecer las cosas que salvan a Dolores, como el cine, por ejemplo, ¿no? Como creo que cuando ella habla del cine, cuando están en esta borrachera bohemia, hay algo que ella está muy, muy vital, hay algo muy vital en ella, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Si no, no se produce el encuentro, no produce el encuentro lo que acaba pasando con esos dos personajes, pienso yo. Ujú. Uno de los temas de la película es la herencia familiar, pero en este caso no la herencia familiar con con las personas que te criaron, con las que conviviste, sino más bien las personas con las que no conociste, pero que has escuchado de ellas porque son parte importante de la historia de esa familia, ¿no? En este caso, una abuela que Luis nunca conoció, pero que heredó de ella, pues, además del gusto del cine, pues también tiene que haber la herencia del nombre, la herencia, pues, inclusive de los defectos, de ciertas aficiones. Entonces, pues, de alguna manera también esas otras personas que no conocimos o que conocimos pero muy, muy jóvenes, muy pequeños y que realmente no tratamos, también te van formando como persona, ¿no? Lo que eres, ¿no? En ese caso, lo que es Luis, ¿no? Con sus claroscuros, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esas personas que nos formaron también? Totalmente. Además, bueno, ahora está muy como de moda hablar de esto del trauma transgeneracional, ¿no? O sea, cómo hay algo que va pasando de generación en generación y que hay que atacar. Y yo pienso que en esa línea, o sea, ahora se llama así, pero si uno ve los mitos, por ejemplo, los mitos griegos, el linaje, todo esto que hay con los lugares de donde yo vengo, las cosas que no se resolvieron acá se van a acabar por resolver aquí. Y uno siempre está heredando cosas y hay que hacerse cargo de esa herencia, Ujú. para bien y para mal. Así lo veo yo, ¿no? Y como no quiero sonar muy hippie, como muy mística, pero sí creo que nuestro árbol genealógico está también en el torrente sanguíneo, o sea, está
uno se está relacionando con eso todo el tiempo y está pasando mientras tú y yo estamos platicando. Lo que mi abuela hizo, lo que no hizo mi mamá, o sea, todo está funcionando al mismo tiempo. Ujú. Pero te digo que está muy hippie. No, suena bastante, no, está bastante bien. Y Y justamente siento conectando. que lo que es padre del cine o del teatro, de las artes, es que se puede materializar. Puedes hacer un relato a partir de ello y entonces entenderlo no solo en un poder abstracto, sino concreto. Y eso es muy padre. Y creo que en ese sentido el relato de Lucía, el guión de Lucía es muy original, es muy divertido, es muy lúdico, es muy poco pretencioso y muy profundo. O sea, que hoy en día una cineasta como Lucía le apueste a ese lugar tan sensible de la imaginación, a mí me parece de valientes, la verdad. Además, todo el tiempo te está pues sorprendiendo. Al principio no sabes qué está pasando, quién es este personaje, tampoco después sabes qué onda con el personaje de Luis, cuál es la conexión, y obviamente nunca sabemos, bueno, ¿por qué esta mujer está ahora, después de casi 50 años, en un departamento de la Ciudad de México, ¿no? Pero todo el tiempo te está envolviendo, ¿no? Todo el tiempo te está involucrando para saber más al respecto de la historia de ustedes como personajes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Conectando un poco también con esto del linaje y cómo se puede resolver en otras generaciones los problemas, pues otro de los temas justamente es los silencios familiares, ¿no? Ese tema incómodo del que no se habla y por Mm, lo tanto no se resuelve y por lo tanto no se sana, ¿no? ¿Qué mm, opinas al respecto? Porque además es algo que creo que nos pasa, creo que a cualquier familia, ¿no? Este tema, en ese caso, el suicidio del personaje, ¿no? Pero puede ser cualquier otra historia, ¿no? Trágica, dramática, incómoda, pues vergonzosa inclusive, y que ujú. no se dice. ¿Qué opinas al respecto de este tema? Pues bueno, que en la vida pasa esto de em, lo que no se habla no se resuelve. Pero hay Ujú. veces que uno no puede hablar y tampoco lo puede uno presionar, ¿no? O sea, se habla, o sea, yo creo en particular en la historia de Dolores y bueno, de Póstumo, es estos personajes eh, tenían que hablar lo que tenían que hablar cuando lo tenían que hablar, que es el momento de su encuentro. Antes no podía pasar. También hablar y enfrentar la oscuridad propia eh, requiere de un trabajo, o sea, no es tan sencillo como parece, ¿no? Ujú. Como que uno dice, ay, pues ya háblenlo y ya, pero es que hay veces que no está listo para hablarse, porque ni Ajá. siquiera yo lo estoy entendiendo, ni siquiera entiendes lo que está pasando. Y creo que el encuentro de, o sea, como el provocar este encuentro ficticio tan hermoso que organiza Lucía en su guión de estos dos personajes es porque ese es el momento perfecto para el que pasen las cosas. Él tenía que estar en ese estado casi al borde del suicidio, en una crisis muy alta de tristeza, de depresión, de sinsentido, para poder estar abierto a encontrarse con lo otro. Hay veces que uno está esta cosa de, creo que es de San Juan, ¿no? De eh, la noche oscura del alma, creo que le dicen, Ujú. ¿no? En donde hay que llegar a ese lugar para que uno pueda escuchar la vida de otra manera, porque si no, no se puede. Y creo que el personaje que interpreta Adrián está en ese lugar también. De tal manera que está en tal lugar de soledad y de fondo que esto otro, o sea, aparece. Entonces, sin duda, por supuesto que yo siempre estaré a favor de hay que hablar, hay que ventilar, pero incluso si yo miro mi propia experiencia, hay veces que yo no estaba lista Ok. para hablar ciertas cosas, para entender ciertas cosas. De repente eso se abre y se aclara y entonces se puede hablar, pero esto de, ay, hay que hablar, o sea, no es tan fácil hacerlo. Parece más fácil, pero no lo es, ¿no? No es fácil. Hay veces que la vida te tiene que empujar a ese lugar y entonces ya, ¡pum!, algo se rompe. Pero así por voluntad nadie quiere entrar a esos lugares. Justamente justo en la siguiente pregunta tiene que ver el tema de la salud mental, que es otro de los temas. El personaje que interpretas, Dolores, no sabe o nunca pudo expresar su tristeza, escondió su tristeza a partir del cine, a partir de la creación. El personaje de Luis, pues al parecer nadie sabe de que está deprimido, nadie sabe la decisión que quiere tomar.
Y es algo que también cuesta, o sea, no solo los temas incómodos, en este caso es la depresión y la salud mental, algo muy preciso, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y que todavía cuesta trabajo, todavía sigue siendo como un tabú, no sé qué opinas al respecto. Conecta un Sí, poco con lo que dices anteriormente. creo también que estamos, de repente siento yo que estamos de repente pecando de exceso de etiquetas. Cuando la vida es un misterio y la vida produce vértigos y vacíos y sin sentidos y hay que encontrarlos, ¿no? O sea, hay que encontrar la propia salida del laberinto. Cada viaje, así como dicen las abuelas, cada cabeza es un mundo, pues es... Eh, pero bueno, en esos términos como que siento que la película, más que, no sé, como, no sé si es que la película hable de salud mental, ¿no? Por No, no es el supuesto que tema principal. sí, como hay un tema ahorita con eso, como que uno conecta inmediatamente. ¿Mm? Eh, yo lo que creo es que sin duda son dos personajes que como pertenecen a épocas distintas, enfrentaron ese vacío existencial o ese dolor o esa frustración también, lo están queriendo enfrentar de maneras distintas también. O sea, tienen distintas herramientas. De repente a veces pienso que Dolores tiene más herramientas que él, aunque venga de antes. Porque lo tiene, o sea, esta cajita que ella guarda, que me parece hermoso, ese Ujú. gesto de Dolores, que es un signo casi del inconsciente, como esta caja que tenemos, como la caja negra de los aviones, que casi nadie tiene acceso y que solo se puede acceder accidente, entonces ya quiere saber qué pasó. Esta caja que solo Dolores puede abrir, en donde ella sí escribía todos sus impulsos oscuros, su sombra, y la guardaba. Y ella funcionaba en la vida. Lo que creo que le pasó a Dolores fue un accidente, no creo que, o no me acuerdo, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero que ella haya planeado, o sea, de hecho, ni sabe qué fue lo que le pasó. O sea, no es un, él sí parece que está planeando algo porque es la única salida que encuentra. Eh, y luego dicen que en algún momento leí que hay algo de cuando la gente desafortunadamente decide quitarse la vida, tiene que ver con que no le encuentra solución a algo que sí la tiene. Este, entonces no sé en qué está el personaje de él, que está pensando que eso no tiene solución, que ya no tiene sentido. Y lo que viene Dolores es a otorgarle sentido, es una visita inesperada y extraordinaria, que siento que le otorga Inspiración. sentido. ¿Eh? Para una inspiración también, ¿no? Como lo vemos al final de la Sí, película, ¿no? totalmente. Y ahí la salida es, la construcción de sentido también tiene que ver con la imaginación. Ujú. Siento que eso es una gran respuesta. Y la imaginación estaba antes de todo, de las etiquetas, de los medicamentos, de todo. O sea, la posibilidad de imaginar otros mundos, de crear ficción, de crear encuentros, de crear y producir sentido, no sé. Para ir cerrando, pues también está el tema justamente del bloqueo creativo. En este caso del personaje, pues por lo que entendemos, pues sí tuvo una película, quién sabe, aparentemente tampoco le fue muy bien con la película, no pasó mucho con ella, no ha hecho una segunda película, no ha escrito, y es un bloqueo creativo que justamente Dolores puede ser que le destape, ¿no? Esa inspiración. Y me supongo que es algo, pues, que a ustedes les puede ocurrir muy continuamente, ese bloqueo creativo, no saber qué contar ahora, cómo continuar ahora con la carrera, qué decir ahora y qué hacer ahora. No sé, en tu caso, si has atravesado esto y si es así, ¿cómo lo enfrentas como artista, como actriz teatral, de cine? Mm, sí, depende, como que los bloqueos creativos lo pueden activar varias cosas, entre ellas, que es algo que como artista hay que tener cuidado y que tiene, creo que tiene que ver un poco con lo que le pasa al personaje de él en Póstumo, es con que hay veces que tu trabajo no es recibido como esperas. Generar expectativas sobre el propio trabajo es lo peor que puedes hacer, pero es inevitable. O sea, tú quieres que a tu película, a tu obra, a tu trabajo le vaya bien. Este,
Y en ese sentido, pues la frustración es, cuando la frustración de cómo es recibido tu trabajo es muy grande, es un shock muy fuerte al alma y a la mente. Ujú. Y sientes que no vales la pena y que nadie está apostando por ti. Y cuando eso se desinflama, ya puedes darte cuenta que es que hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir y es un camino durísimo el del arte, durísimo, la verdad. Supongo. Porque, porque tienes, la cantidad de nos que tienes enfrente son infinitos. Y eso no, y cómo lograr un equilibrio para que eso no te determine y tú reconocer que eso no significa que tú no estés alcanzando un nivel artístico, simplemente que no está siendo valorado. En fin, es complicadísimo. La verdad Muy es complicado. complicadísimo. Y lo que viene a otorgar Dolores, o lo que a mí me otorgó Dolores, que yo eso lo pienso invaluable, es eso, es como, hay que seguir. O sea, hay que seguir, aunque uno vaya lento como la tortuga esa que atraviesa Ujú. al final. La tortuga es Dolores, es la inspiración. ¿Qué es para ti la tortuga? Esa me la tienes que contestar tú. Lo ¿Qué es para define ti la... justo. Pienso por una parte que sí es la inspiración, un poco es el personaje de ella, un poco la vida, el tiempo, puede ser muchas cosas a la vez y todo creo que puede funcionar cualquier interpretación, ¿no? Claro, yo pienso que a mí me encanta lo de ese momento porque eso es para el espectador.